bienvenido un día más a FuberTut, tu canal de tutoriales de electrónica. Yo soy Fuber y hoy vamos a continuar dando nuestros primeros pasos en E-Plan. En esta ocasión seguiremos con los símbolos de conexión y además aprenderemos cómo insertar símbolos, dispositivos y macros de ventana. Así que sin más, empezamos ya. Si nos acordáis, esto es como lo dejamos en el anterior tutorial. Aquí habíamos insertado una cometida que venía de un armario A1 y luego le habíamos puesto una serie de codos para poder conectar posteriormente aquí abajo cualquier dispositivo, como podría ser un motor trifásico. Pero como normalmente no se hacen los esquemas así, lo que se hace es, se pone la cometida y de aquí se van derivando una serie de test. Lo que voy a hacer es Control Z hasta que me aparezcan aquí los puntos de interrupción, que es como lo quiero dejar. Entonces hago Control Z, Control Z, Control Z, Control Z y ya me han aparecido los puntos de interrupción que habíamos añadido en el anterior tutorial. Bien, una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer es añadir aquí una serie de piezas en T para hacer nuestras derivaciones y luego posteriormente poder conectar aquí nuestro motor. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues para eso tenemos que hacer uso de nuestros símbolos de conexión, que son estos que tenemos aquí. Como dije en el anterior tutorial, puede que no los veáis, y si no los veis, lo que tenéis que hacer es veniros aquí a mano derecha, pinchar con el botón derecho del ratón y se os abrirá este elemento de aquí y tendréis que seleccionar símbolos de conexión. Muy bien, otra forma de hacerlo sería venir aquí a insertar y luego tendríais que venir aquí hasta símbolos de conexión y aquí tendréis vuestras piezas en T. Muy bien. Vale, pues vamos a seleccionar nuestra primera pieza en T, que es esta, una derivación hacia abajo. Yo selecciono una pieza y me coloco sobre un cable, como podría ser este de aquí. Hago clic y le digo escape y ahora vamos a ver qué es lo que ha hecho. Bueno, pues nos ha puesto una derivación en T que nos permite conectar cualquier otro elemento hacia aquí abajo. Muy bien. ¿Pero qué es lo que está haciendo exactamente? Bueno, pues si somos rigurosos con esto, lo que nos está diciendo es que viene un cable desde L1 que va a bajar hacia abajo, por ejemplo, hacia nuestro motor, y luego de nuestro motor subirá otro cable que irá hacia la siguiente página. Es decir, si estamos leyendo el esquema, lo que estamos viendo es que hay un único cable aquí, otro único cable aquí y dos cables que están aquí abajo. Si es esto lo que queremos hacer, perfecto, pero si no queremos hacer eso, si queremos, por ejemplo, que los dos cables vengan hacia L1, no lo podríamos dejar así si queremos ser rigurosos. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues tendríamos que volver a seleccionar nuestra pieza en T hacia abajo, porque queremos conectar hacia abajo, le daríamos al Tab una vez y con esto nos estaría haciendo lo mismo, solo que nos estaría representando de otra manera, pero no es exactamente lo que queremos. Tendríamos que volverle a dar otra vez al Tab. Y una vez que ya le hemos dado otra vez al Tab, y si lo colocamos, hago escape, vemos ahora que lo que está haciendo es que del motor vendría un cable que iría hacia L1 y desde L1 vendría otro cable que nos iría a la siguiente página. Eso podría ser exactamente lo que estábamos buscando. Por ahora lo voy a dejar así, así que voy a hacer Control Z para seguir representando nuestro esquema, pero que sepáis que si quieres ser riguroso, pues tienes que tener en cuenta hacia dónde van a ir los dos hilos cuando se hace un empalme. Muy bien, entonces voy a volver a seleccionar otra vez nuestra pieza en T con este elemento de aquí. Voy a dejar dos espacios desde aquí, 1 y 2, le hago clic, vuelvo a hacer lo mismo, 1 y 2 y hago otra vez clic. Hago escape para soltar el cursor y ahora ya podríamos empezar a insertar aquí nuestros objetos. Recordad que estoy dejando dos espacios en nuestra retícula porque la disposición de nuestros objetos normalmente dejan 8 milímetros entre un punto y otro y como nuestra retícula es de 4 milímetros habrá que dejar dos espacios. Bien. Ya que estamos hablando de retículas, tengo que explicaros que nosotros estamos ahora mismo con la retícula tipo C, pero tenemos distintos tipos de retícula. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos tener más precisión, podríamos poner la retícula B o podríamos tener la retícula A. Bien, esto lo que hace normalmente es confundirnos. Normalmente solo se utiliza la retícula A cuando estamos dibujando algún símbolo nuevo o algo así. Entonces, por ahora voy a volver otra vez a nuestra retícula C, que es la que normalmente se utiliza. Y bien, una vez que ya hemos hecho esto, lo siguiente que tendríamos que hacer es empezar a añadir nuestros símbolos. Para eso tendríamos que venir aquí a insertar, símbolo. También lo podríamos hacer desde aquí, insertar, símbolo. Muy bien. Vamos a ver qué diferencia tenemos entre símbolo y dispositivo. Bien, símbolo no es ni más ni menos que una representación simbólica de los elementos electrotécnicos que tenemos disponibles dentro de E-Plan. Estoy hablando de motores, bobinas, contactores, etc. Todos esos elementos tendrán una representación según la normativa IEC que cuando pinchemos y la seleccionemos la traeremos aquí y la podremos colocar. Pero no tiene ningún tipo de atributo como podría ser el peso, las longitudes, etc. En cambio, el dispositivo
lo que nos hace es que nos trae el símbolo, pero aparte nos está rellenando una serie de propiedades que son propias del elemento que estamos seleccionando. Para eso tendremos que darle la referencia del elemento que queremos. Es decir, en este de aquí simplemente diremos que es un motor y en este de aquí, en dispositivo, tendremos que decirle la referencia exacta que estamos buscando. Entonces, cuando le demos la referencia, él sabrá, pues por ejemplo, si es un motor trifásico, cuántos bobinados tiene, puede decirnos las medidas, el peso, etc. Por ahora vamos a empezar con símbolo y iremos avanzando poco a poco. Pinchamos aquí en símbolo y automáticamente se nos abre una ventana que es la de selección de símbolos. Bien, aquí como podéis ver se está abriendo la IEC Symbols, que es nuestra biblioteca de símbolos de electrotecnia. Aquí tendremos un montón de cosas como pueden ser nuestras bobinas, pueden ser bornes, pueden ser PLCs, etc. En este caso, para este ejemplo, lo que voy a hacer es poner un consumidor de potencia que sería un motor. Voy a pinchar aquí y aquí me aparecen todos. Si quiero hacer un filtrado un poquito más grande, veis que aquí hay un montón, pues podría ir pinchando en cada uno de los miembros del árbol y lo que me está haciendo es que me va quitando los elementos que no son lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, podría ser que yo quisiera un motor, pues no necesito ver ni las luces ni la calefacción. Así que si yo pincho en motor, automáticamente me va a presentar aquí los motores. Como yo estoy diciendo que quiero un motor trifásico, pues voy a seleccionar, por ejemplo, este elemento de aquí. Una vez que yo lo tengo seleccionado, le puedo dar a aceptar. Quiero hacer hincapié en una cosa, que si estáis viendo, yo selecciono este elemento, pero no tengo ninguna etiqueta por aquí arriba que me permita darle ningún tipo de propiedad. Simplemente estoy seleccionando un símbolo. Vale, yo le digo que aceptar, vengo hacia abajo y, como veis, cuando yo me coloco enfrente de nuestras derivaciones en T, automáticamente me los conecta. Entonces yo le haría clic y automáticamente me abre una ventana que será la de propiedades de nuestro motor. Bien, como podéis ver, al abrirse, lo que me está haciendo de forma automática es poner un IME que me sugiere que va a ser el M1, porque hasta ahora no se ha puesto ningún otro motor, entonces me está diciendo que si quiero dejarlo así. Si me parece bien, lo dejo así, y si no, lo puedo cambiar. Le podría decir que no, que va a ser el motor 2. También me permite cambiarle los nombres de los puntos de conexión. Vemos aquí que se llama U1, V1 y W1, que son los elementos que vemos aquí abajo. Bien, si queremos cambiarlo, nos lo permite. Es decir, si yo no tengo dos bobinados, puedo decir perfectamente que esto se llame U, V y W. Muy bien, y con esto yo le podría dar a aceptar y automáticamente ya me lo guarda. Bien, tenemos que decir que hay que respetar estos simbolitos. Voy a hacer un zoom para que se vean mejor. Estos simbolitos que tenemos entre la U, la V y la W. Esos simbolitos de aquí lo que nos están diciendo es que una vez que tú has puesto un nombre y aparece este símbolo, se pasa al siguiente pin. De tal forma que nosotros el primer pin se llamará U, el siguiente V y el siguiente W. El último será el P. Vale, voy a hacer zoom hacia afuera y ahora le digo que aceptar. Vale, pues ya vemos, escape, que aquí nos ha aparecido nuestro motor, que le hemos dicho que se llame motor 2 y que tendrá la U, la V y la W, como habíamos dicho. Si quisiéramos cambiar ahora cualquier otra cosa, tendríamos que pinchar dos veces y automáticamente se nos vuelve a abrir otra vez la misma ventana. Ahora aquí, por ejemplo, podríamos ver la visualización, que son ni más ni menos que los elementos que se van a visualizar. En este caso, por ejemplo, si lo aparto un poquito para un lado, veremos que se está visualizando este elemento de aquí, que es el IME. Luego las referencias cruzadas en el supuesto de que tuviéramos este motor relacionado en diferentes páginas y hay algunos parámetros técnicos que como no los tenemos rellenados pues no aparecen, pero si yo aquí en motor le pusiera algún parámetro técnico como puede ser 5 kilovatios, si yo ahora le digo que aplicar, automáticamente veremos que nos pone M2 5 kilovatios. ¿Por qué? Porque este parámetro de aquí, esta variable, nos aparece aquí en visualización diciendo que sí, que se va a visualizar, que era, como hemos dicho, parámetros técnicos y que aparecerá aquí, parámetros técnicos. Muy bien. Si nosotros metiéramos una referencia cruzada, pues aparecerá primero el IME, luego la referencia cruzada y luego los parámetros técnicos. En este caso, como no la tenemos, pues vienen los parámetros técnicos justo después del IME. La siguiente etiqueta, que serían los datos del símbolo y de funciones, son esta de aquí. Aquí lo que nos está representando es, oye, mira, este símbolo que tú has cogido viene de la biblioteca IEC Symbols. Además, tiene este nombre y tiene la variante A. La variante no es más que las distintas representaciones que tiene este símbolo. Por ahora vemos que los pines los tiene hacia arriba, pero si seleccionamos otra variante, como puede ser la B, pues veremos que tendrá los pines mirando hacia la izquierda. Si le diéramos a aceptar, veremos cómo se desconectaría automáticamente de lo que está aquí arriba, porque los pines ya no están en línea con lo de arriba. Voy a hacerle aplicar
¿Veis? Y ya se ha desconectado. Vale, lo voy a dejar como estaba antes, voy a volver otra vez a la variante A, le digo otra vez que aplicar y ya se ha vuelto a conectar. Aquí lo tenemos. Vale. Muy bien, pues sin más, que sepáis que las variantes serían distintas disposiciones que tenemos del mismo símbolo. Vale, y por último tendríamos el artículo. Aquí es donde nosotros podríamos empezar a darle las características de nuestro artículo. Como hemos dicho, esto ahora mismo solo es un símbolo, pero si nosotros queremos darle propiedades a este símbolo, pues podríamos venir aquí y decirle que el artículo pues tiene, por ejemplo, una referencia X, pues podríamos decir que es un 1LEX. Y aquí le podríamos poner la referencia que nosotros tenemos de nuestro motor. Una vez que ya se la hemos dado, se quedaría guardada y cada vez que abriéramos esta ventana aparecería aquí la referencia de nuestro artículo. Muy bien, vamos a decirle que aceptar y con esto ya hemos visto un poquito por encima qué es lo de insertar un símbolo. Bien, ahora vamos a ver la diferencia con insertar un dispositivo. Para eso venimos aquí a insertar. Vamos a dispositivos y vamos a ver que se nos abre una ventana diferente a la de símbolo. Le damos a dispositivo. Vale, y cuando termina de cargar, lo que vemos es que se nos ha abierto una ventana que se llama selección de artículos. Esta ventana de selección de artículos es una especie de formulario que lo que nos hace es permitir ver los datos que tenemos almacenados en una base de datos. Una base de datos que se llama ESS Part 001. En este caso nosotros tenemos conectada nuestra base de datos a un SQL Express, pero perfectamente podría ser una base de datos de Microsoft como puede ser el Access. Muy bien, una vez que nosotros hemos llegado a esta pantalla, lo que tendríamos que hacer es aplicarle un filtro, porque aquí en nuestra base de datos tendremos un montón de componentes. Entonces imaginaros que quiero sacar, por ejemplo, lo que sería un térmico. Pues tendría que venir aquí y darle la referencia de nuestro térmico. Vale, para eso yo tengo aquí creado un Excel y en el Excel tengo todos los elementos que son necesarios para hacer un arranque directo de un motor trifásico. Bueno, pues en este caso lo que voy a hacer es seleccionar la referencia de nuestro térmico, que es esta de aquí. Entonces pincho sobre ella, hago control C, me copio la referencia, lo minimizo, vengo aquí, hago control V, pego la referencia y ahora le doy aquí a estos binoculares. Le digo que buscar y aquí nos ha encontrado nuestro elemento. Vale, este elemento se diferencia del elemento que podríamos buscar directamente en símbolos, en que ahora sí que tenemos propiedades. Como podéis ver aquí, el fabricante nos ha añadido una serie de propiedades que nos aparecerán cada vez que seleccionamos este elemento. Por ejemplo, tenemos una descripción, el número de pedido, el fabricante y el proveedor, etc. También le podríamos haber añadido precios, aunque normalmente no nos los rellenan. Luego también le podríamos añadir otra serie de propiedades, también se le podrían añadir una serie de atributos. Y lo que sí que se le suelen añadir son los datos del producto. En este caso nos está dando el peso, la anchura, la altura, la profundidad, etc. También se le pueden añadir una serie de elementos como pueden ser los datos técnicos, incluso documentación. En este caso vemos aquí que tendríamos incluso unas hojas de datos en distintos idiomas. Como podéis ver aquí, tendríamos en alemán, en inglés, en francés, en castellano y en italiano. Muy bien. Aparte, también se pueden dar datos de fábrica, datos de producción y también tendríamos la plantilla de símbolo. Ahora mismo nos está diciendo que este símbolo que vamos a seleccionar aquí se va a corresponder con el símbolo de la plantilla interruptor guardamotor tripolar. Es decir, que si nosotros ahora vamos a buscar un elemento a la biblioteca de símbolos y buscamos un interruptor guardamotor tripolar, encontraremos que tiene el mismo símbolo que nos va a importar ahora cuando seleccionemos este elemento. Muy bien, aparte tendremos otras propiedades que vendrán rellenas automáticamente por el fabricante y se le podrán dar también otra serie de valores que normalmente no vamos a rellenar. Vale, una vez que hemos seleccionado nuestro elemento, como podía ser este de aquí, le vamos a decir que aceptar y ya lo tenemos en disposición de colocar. Bien, aquí tenemos nuestro elemento y ahora lo podríamos colocar, por ejemplo, aquí. Lo seleccionamos, lo colocamos aquí dentro, hacemos clic, hago escape y ahora ya tendríamos nuestro motor y nuestro guardamotor. Voy a hacer un poco de zoom hacia afuera con la rueda y voy a desplazar nuestro motor un poco hacia abajo para dejar un poco de hueco. Entonces pincho aquí, me lo llevo hasta abajo y esto también lo voy a desplazar un poquito hacia abajo. Muy bien. Ahora lo siguiente que voy a hacer es insertar otro elemento pero de una forma diferente. Hasta ahora hemos visto que insertábamos un símbolo. Luego hemos insertado un dispositivo que ya tiene una serie de características que no tenía el símbolo y ahora vamos a hacer otra cosa que es insertar otra vez un dispositivo pero no desde aquí, porque como hemos dicho cuando seleccionamos dispositivo lo que se nos abre es una ventana que nos permite acceder a los elementos que tenemos en nuestra base de datos.
que era la ES-Part001. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos el elemento que estábamos buscando aquí para seleccionarlo? Bueno, pues tendríamos que importarnos nuestro elemento desde una base de datos externa que tendremos en Internet y nos descargaríamos el elemento a esta base de datos propia. Bien, para eso vamos a cerrar esto de aquí. ¿Y cómo importamos ese elemento que no aparece en nuestra base de datos? Bueno, pues tendríamos que venirnos a programas de apoyo y dentro de programas de apoyo tendríamos que ir a donde pone Data Portal. Pinchamos en Data Portal y se nos abre aquí otra ventana que nos servirá de filtro para buscar elementos dentro de la base de datos inmensa que tenemos dentro de Internet. Bien, a la hora de buscar un elemento lo podemos hacer de distintas maneras. Lo podremos hacer a través del fabricante, a través de un catálogo o lo podremos hacer a través de una lista, pero lo más normal es hacerlo a través de una búsqueda, seleccionando los binoculares que tenemos aquí. Bien, una vez que se nos carga nuestra pantalla, lo que tendremos que hacer es pinchar aquí y escribir aquí nuestra referencia. Para eso tenemos que saber la referencia que estamos buscando. En este caso, por ejemplo, voy a buscar lo que sería un contactor. Entonces voy a venir a mis referencias, voy a venir aquí abajo, selecciono nuestro Excel y aquí ahora voy a buscar nuestro contactor, que tiene esta referencia de aquí. Pincho sobre ella, hago Control C para copiármela, minimizo la pantalla, ahora me vengo aquí a la pantalla de búsqueda, hago Control V, ya he pegado la referencia y ahora le doy aquí a buscar. Vale, con esto lo que nos hace es buscar todos los elementos que tengan el texto que yo he seleccionado aquí. Entonces empezamos a ir hacia abajo y automáticamente se nos presenta el primer elemento que tiene toda la referencia tal cual como yo le he puesto, que sería este elemento de aquí. Si sigo hacia abajo, veremos que hay otros elementos, como puede ser este de aquí, que aparte de la referencia que yo he puesto, tiene más descriptores, como puede ser este de aquí, que aparte tiene el 0CC0. Si sigo hacia abajo, veremos que encontramos más elementos. Bien. Normalmente el primer elemento es el que nos interesa. Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento como este, vemos que aquí tenemos una serie de iconos. El primer icono nos lleva otra vez al primero. Si selecciono aquí, vemos que me lleva otra vez al principio y si bajo me encuentro otra vez con el primer elemento. El segundo elemento de aquí lo que nos hace es insertarnos directamente nuestra macro en nuestra base de datos ESS-Part, la que habíamos dicho antes. Y este de aquí lo que nos hace es importarnos a nuestra base de datos y además nos deja presentar el símbolo para poder insertarlo directamente en nuestro esquema. Aparte, tendremos esta opción de aquí que lo que nos hace es asignar un artículo a un elemento, es decir, si yo tuviera por aquí seleccionado ya directamente un contactor, le haría clic y una vez que lo tengo seleccionado, si yo le doy a este, me lo asignan todos los atributos de este elemento a ese símbolo. Otra opción sería pinchar aquí, que lo que nos hace es simplemente importar el artículo, y otra opción sería darle a este elemento de aquí, que lo que hace es subirnos el artículo a una cesta de la compra, que posteriormente nosotros podremos venir aquí arriba, pinchar en la cesta de la compra y descargarnos toda la lista de artículos directamente. En este caso, como lo que quiero es importarlo y pegarlo directamente, voy a hacerlo desde este icono de aquí. Pincho sobre él, me vengo aquí a la derecha y me dice que me lo va a importar. Yo, por si acaso, de todas las opciones que hay, le voy a decir que me actualice los artículos existentes y agregar nuevos. Le digo que aceptar y cuando termina de hacer todo eso ya lo tengo en nuestro cursor. Ya nos lo ha importado a nuestra base de datos ESS-Part1 y ahora ya lo tengo para poder utilizar. Bien, para que podamos verlo un poquito mejor, lo que voy a hacer es cerrar esto de aquí, el Data Portal. Se me hace un poquito más grande esto, le voy a hacer zoom. Y ahora vemos que tenemos aquí nuestra bobina, la bobina de nuestro contactor. Supongamos que no es la bobina lo que quiero conectar, sino que ahora mismo lo que quiero conectar aquí son los contactos normalmente abiertos de este contactor. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, tendría que pulsar con el control y al ratón le hago clic y automáticamente ya me ha cambiado y ahora si os fijáis estamos viendo que es el contacto normalmente abierto de nuestro contactor, que es el primero, el que pone 1, 2. Si yo me vengo aquí, lo conozco, hago clic y me desplazo hacia la derecha, veremos cómo automáticamente me ha puesto 3 y cada uno de ellos tiene números diferentes. Tendrá el 1, 2, el 3, 4 y el 5, 6. Muy bien. Seguidamente me propone conectar otro contacto normalmente cerrado que tenemos en nuestro contactor, que es este que está aquí. En este caso yo no lo quiero conectar, así que le hago escape y ya está. Muy bien.
¿Cómo puede ser que si yo me he bajado un solo elemento me esté representando diferentes elementos? Es decir, me intentaba representar primero una bobina y luego me ha intentado representar un contacto normalmente abierto y luego un contacto normalmente cerrado. Bien, pues porque este elemento en concreto, si os acordáis, era esta referencia de aquí, que es el de un contactor de Siemens, pues lo que tiene es, por dentro, físicamente, tiene una bobina y esos 3 contactos normalmente abiertos más un contacto normalmente cerrado. Bien, si nosotros vamos aquí, pinchamos 2 veces para ver las propiedades de nuestro contactor, vemos que tenemos la visualización, pero solamente de nuestro elemento, es decir, de nuestro contacto normalmente abierto, pero no tenemos el de la bobina. ¿Por qué? Porque normalmente todas las características, digamos que se le ha quedado la bobina. Entonces, si quisiéramos aplicarle las propiedades a nuestro elemento, tendríamos que cerrar aquí y la única forma sería ir aquí a datos de proyecto, medios de explotación, navegador, seleccionamos en él y tenemos que buscar nuestro elemento. Nuestro elemento se llama el Q1 y pertenece a la hoja alimentación. Entonces vamos a nuestro esquema, a nuestro árbol, seleccionamos ET, seleccionamos A y aquí tenemos dentro de A el Q1. Bien, si yo selecciono el Q1, vemos que aquí tenemos una serie de elementos que se han ido conectando. Es decir, nosotros aquí, voy a hacer un pequeño zoom, vemos que tenemos 3 contactos normalmente abiertos que se corresponden con estos 3 elementos de aquí. Aparte teníamos un contacto normalmente cerrado, que es este de aquí, y luego teníamos una bobina, que sería esta de aquí. Si yo ahora mismo quisiera conectar la bobina, tendría que pinchar aquí y arrastrarla hasta aquí. De tal forma que ahora ya vendría nuestra bobina para conectarla en cualquier sitio. Voy a hacer escape y aquí la tendríamos. Aquí vienen todas las características de nuestra bobina. Si nosotros quisiéramos hacer cualquier otra cosa, es decir, darle una serie de propiedades o cualquier otra cosa, tendríamos que pinchar aquí 2 veces sobre ella y ahora sí podríamos añadirle una serie de datos, como podría ser el artículo. Este valor, si os acordáis, esta etiqueta no aparecía cuando pinchábamos 2 veces sobre esto de aquí. ¿Por qué? Porque todos los atributos los tiene la bobina en este caso. Bien, y aquí vemos la referencia de nuestro artículo. Bien, también podemos ver los datos del símbolo, que sería este de aquí. Y tenemos sus variantes. Como hemos dicho, pues se puede representar de distintas maneras. Lo vamos a dejar como estaba. En este caso, así. Le vamos a decir que aceptar y vamos a eliminarla porque en este caso no queremos este elemento aquí. Voy a hacer sub y ya la hemos eliminado. Muy bien. Bueno, pues os quiero explicar otra cosilla. Eso que hemos dicho de que tiene distintas funciones, es decir, la bobina, los contactos normalmente abiertos, etcétera, se puede ver directamente una vez que ya la hemos cargado en nuestros dispositivos. Es decir, si yo vengo aquí a dispositivos y ahora aquí le aplico un filtro y el filtro va a ser nuestra referencia, hago control V, como sé que ya existe porque lo he importado, le puedo dar aquí a buscar y tiene que aparecer. Bien, y una vez que ya lo tenemos, que sería este elemento de aquí, os acordáis que vienen todas las propiedades que nos trae nuestro fabricante. Y entre ellas hay una que era esta de aquí, la plantilla de funciones. Si vamos a plantilla de funciones, veremos que tiene más elementos que el que habíamos visto antes. Es decir, en esta ocasión no solo tiene una representación simbólica que se importará de la biblioteca IEC. En este caso veremos que de la biblioteca sacará una bobina, sacará 3 elementos que serán contactos normalmente abiertos y sacará un último elemento que será un contacto normalmente cerrado. Por eso cuando nosotros empezamos a intentar insertar nuestro elemento, empezará siempre por la bobina y posteriormente irá colocando los contactos normalmente abiertos y por último el contacto normalmente cerrado. Bien, ¿qué pasa si nosotros queremos seguir otro orden? Si nosotros queremos cambiar y que la bobina sea lo último que se conecte. Bueno, pues aquí no podemos hacer nada. Como veis está todo en gris y no nos lo permite cambiar. Si quisiéramos cambiarlo, tendremos que acceder a nuestra base de datos y modificarla. Y para hacer eso tendríamos que cerrar esto de aquí, cancelar, y tendríamos que ir a programas de apoyo y dentro de programas de apoyo tendríamos que ir a artículos. Dentro de artículos podríamos ir a gestión y se nos abre una ventana exactamente igual que la anterior, solo que en esta ocasión sí se nos permite modificar las cosas. Muy bien, y aquí vemos que tenemos que poner otra vez nuevamente un filtro. Vamos a seleccionar nuestro componente, voy a hacer control V para pegar nuestra referencia, le doy aquí para buscar y aparecerá otra vez nuestro componente. Bien, ya lo tenemos aquí seleccionado y si os fijáis sigue haciendo referencia que está accediendo a la misma base de datos que antes, a la que antes simplemente nos presentaba los datos.
Bueno, pues nuevamente tendremos aquí todos los datos que nos ha cargado nuestro fabricante, pero en esta ocasión los tenemos en blanco, de tal forma que sí que nos permite modificarlos. Y entre ellos tenemos este de aquí, que es el de las plantillas, y aquí ya vemos que tenemos nuestras bobinas y nuestros contactos normalmente abiertos y cerrados en blanco, de tal forma que si yo selecciono esto y le doy a la flecha, puedo decirle que esto sea lo último que me proponga a la hora de insertar un elemento. Le podría decir que luego a aplicar y con esto ya me lo guardaría, de tal forma que me pondría primero siempre los contactos de potencia normalmente abiertos, luego el normalmente cerrado y por último nuestra bobina. Lo que voy a hacer es dejarlo como estaba, le voy a cerrar, le digo que no guarde los cambios y con esto digamos que ya hemos visto tres formas diferentes de insertar nuestros elementos. La primera ha sido un símbolo, la segunda ha sido a través de un dispositivo, la tercera ha sido a través del data portal y ahora vamos a ver una cuarta. La cuarta sería crearnos una macro. Es decir, una vez que nosotros ya hemos hecho un esquema que sabemos que nos interesa, podemos seleccionarlo todo y ahora pinchando con el botón derecho del ratón me aparece un menú desplegable. En este menú nosotros vamos a seleccionar esto que pone aquí, crear macro de ventana y símbolo. Pinchamos sobre él y nos aparece aquí una dirección. Esta dirección es donde queremos guardar nosotros nuestra macro. Yo me he creado dentro de Hubertuts una carpeta que se llama mis macros. Bueno, pues dentro de mis macros yo voy a llamarle, por ejemplo, arranque directo, pero con la extensión EMA. Es decir, esta de aquí. ¿Qué diferencia tiene con la que me estaba proponiendo antes? Bueno, pues que la EMS es una macro de símbolos parametrizable y la EMA es una macro de ventana. Nosotros lo vamos a dejar como macro de ventana. Pinchamos sobre ello y le decimos que va a llamarse arranque directo EMA. Le digo que guardar. Lo dejamos así como está, decimos que va a ser la variante A y nosotros incluso podríamos ponerle aquí una descripción. Automáticamente me ha cogido la última que teníamos por defecto. Y en este caso no es un arranque trifásico parametrizable, sino un arranque trifásico sin más. Entonces voy a quitarle esto de aquí en la descripción y le digo que aceptar. Vale, con esto lo único que hemos hecho ha sido crearnos una macro. ¿Y qué es una macro? Bueno, pues es como si hubiéramos cogido todo esto, lo hubiéramos cortado en el cortapapeles y lo hubiéramos pegado en nuestro proyecto. Es decir, como si hubiéramos hecho una copia permanente de este esquema para poder utilizarlo posteriormente. Entonces, si yo ahora me desplazo hacia la derecha, voy a cerrar esto para tener un poco más de hueco y voy otra vez a insertar, podría ir a insertar macros de ventana. Y ahora sí me permite seleccionar macros. En este caso yo podría seleccionar nuestro arranque directo y tenemos aquí la descripción que le hemos puesto. Sería un arranque directo de un motor trifásico. Le digo que abrir y automáticamente me viene todo el esquema nuevamente. Lo podría colocar aquí. Le doy a numerar, le digo que aceptar y ya hemos visto cómo nos ha conectado todo. Me permite seguir conectándolo por ahí. Le voy a decir que escape porque no quiero conectarlo más veces y así ya tendríamos nuestro esquema. Ahora lo que voy a hacer es añadir una hoja nueva a nuestro proyecto. Para eso voy a pinchar aquí, botón derecho, nuevo. Vamos a decir que es la hoja número 2, pero en este caso vamos a cambiar la descripción y voy a poner aquí motores. Le digo que aceptar, me creará otra hoja aquí abajo y vamos a ver la última forma de insertar objetos que tenemos. En este caso sería otra vez volver a insertar. Esta vez, otra vez, iremos a macros de ventana, pero en esta ocasión no vamos a seleccionar lo que era una macro normal y corriente. Queremos hacer una macro parametrizable. ¿Qué es esto de macros parametrizables? Bueno, pues son macros que nos hemos creado nosotros y que le damos distintos valores en función de un parámetro. Vamos a verlo. Es decir, ahora mismo me está haciendo el filtro por la extensión .ema, pero voy a hacer filtros por la extensión EMS. Y me aparece aquí el arranque directo EMS. Lo voy a seleccionar y vemos que tiene esta pinta de aquí. Vale, le voy a decir que abrir y fijaros lo que me pasa. Una vez que le hago insertar, me coge y me dice, oye, esto tiene distintos valores posibles para darle. Si nosotros seleccionamos el de 1,1 kilovatios, va a tener estos valores de aquí. Si yo selecciono el de 3 kilovatios, va a tener estos valores de aquí. Y si selecciono el de 5 kilovatios, va a tener estos otros valores. Bueno, por ahora voy a poner, por ejemplo, uno de 3. Le digo que aceptar y automáticamente me pondrá aquí los valores de ese elemento. Le decimos que enumerar. Le digo que escape
Y aquí vemos cómo ya nos ha puesto que es nuestro arranque directo de 3 kilovatios y automáticamente ha cogido las referencias y valores de los elementos que nosotros habíamos seleccionado. Bien, una vez que lo tenemos así, ahora voy a volver a insertar otro para que veáis la diferencia. Vuelvo a insertar, macros de ventana, vuelvo a seleccionar el mismo elemento, le digo que abrir, vuelve a aparecer por aquí, lo coloco en cualquier otro lado, vamos a intentar colocarlo de forma que se queden conectados lo que sería la cometida, lo coloco por ejemplo por aquí, me vuelvo a decir lo mismo y en esta ocasión le voy a decir que es de 5 kilovatios. Es el mismo esquema, solo que ahora tendrá referencias diferentes. Le vamos a decir que aceptar. Me pregunta que si lo quiero numerar, le digo que sí, le damos a aceptar y automáticamente me los numerará. Le voy a dar a escape porque ya no quiero conectar más elementos y lo que voy a hacer es cargarme por ahora las bobinas que tiene por aquí asociadas para que se vea un poquito mejor. Entonces voy a seleccionar esto, le hago sub. Selecciono aquí también, le hago sub y selecciono esta y le hago sub. Vale, ahora me voy a acercar y vamos a ver que aunque pertenece a la misma macro, aquí tenemos un motor trifásico de 3 kilovatios 6,1 amperios, mientras que este de aquí es de 5,5 kilovatios 11 amperios. Bien, pues esto es lo que nos permite hacer macros parametrizables que veremos cómo hacerlas en otro capítulo. Muy bien, espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.